Pues vamos directamente, ¿qué les parece? Bueno, vamos a orar, ¿sí? Y vamos directamente al tema. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por lo bueno que eres, por lo fiel que eres, Señor. Juntos exaltamos tu nombre hace unos momentos y lo seguimos haciendo porque eres digno, Señor, de ser exaltado, de ser glorificado, de ser alabado por todo lo que has hecho, de ser adorado, Señor, porque eres nuestro Dios. Señor, ahora que nuestras mentes, Señor, estén dispuestas, nuestro corazón esté abierto, solamente para recibir, Señor, el consejo bíblico, lo que dice tu sagrada palabra, que dice la Escritura. Y ayúdame, Señor, a mí a poderme darme a entender, Señor, lo que has puesto para este día, el tema de hoy. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Él es el que nos ayuda a entender, nos ayuda, nos ilumina con sabiduría de lo alto, Señor. Y solamente nosotros, Señor, aquí estamos, dispuestos para recibir de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al tema. Hoy toca el tema renovación de la mente. Es el tema que toca de la serie. Y nuestro texto central es Romanos 12, el versículo 2. El domingo vimos el versículo 1, si mal no recuerdo. Lo compartió Héctor. Hoy toca ver el versículo 2. Pero sí, parte de ello vemos como en el versículo 1 es como el acto de adoración a Él, de rendición a Él, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional, o sea, lo que le pertenece a Él, lo que es de Él, adoración a Él. Y ya entramos al versículo 2 y es más el deber o el mandato para nosotros. Y ahorita vamos a ver y vamos a leer precisamente lo que dice el versículo 2. Amén. Ya estamos ahí, ¿verdad? De todos están en su pantalla, pero si trae su Biblia, pues lo animo a que la busque. Muy bien, renovación de la mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí vemos cómo después del capítulo 1, de eso que está pidiendo el Señor como un acto de adoración, de sacrificio, de lo que le pertenece, como vemos después ahora, no te conformes, viene el mandato, viene lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Muy bien, como parte de mi introducción es que yo traigo lo siguiente, dice: ¿cómo transformar nuestros pensamientos para alinearlos con la voluntad de Dios? Isaías 55:8, yo lo tengo como referencia, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Las características necesarias de la mente cristiana se expone a continuación, porque garantiza el aprendizaje y la enseñanza de la teología cristiana, cuya fuente es la palabra y la pieza central de Dios. Todo viene a base de la palabra de Dios, el conocer a Dios, el verlo en las Escrituras. Ese es nuestro fundamento. Y el aprendizaje y el ser enseñables, hermanos, eso es tan importante, seguir aprendiendo, seguir escudriñando, seguir estudiando. ¿Por qué? Porque es base del aprendizaje y el corazón enseñable. Los que dan estudios o lo que incluso dan en una escuela, qué difícil es cuando estás enseñando a alguien y no es enseñable, ¿verdad? O sea, no es receptivo, no tiene ese interés, no tiene ese denuedo para aprender y aprender, sino que una de las características del cristiano es
que sigamos aprendiendo y que sigamos siendo enseñados a base de la palabra de Dios. Muy bien, para poder comprobar la buena y agradable voluntad de Dios debemos tener, yo le puse aquí algo como primera parte, ¿sí? Que es la mente redimida. Necesitamos ser redimidos, necesitamos ser, la sangre de Cristo ya nos redimió. Necesitamos ir a Jesús, necesitamos que nuestra mente sea redimida por Jesús. Y yo puse aquí algo, un comentario muy oportuno que lo encontré es un diccionario bíblico muy bueno, que muchos de aquí lo usan. Dice, etimológicamente, redimir significa volver a comprar. Entonces muchos de nosotros ya sabemos ese término, o a lo mejor lo estamos aprendiendo. O comprar de nuevo. A partir de esta base, redimidor se refiere a aquella o aquel que redime, que libera, que rescata o salva a alguien o algo de una situación negativa, generalmente mediante un pago o un sacrificio. Entonces, el sacrificio perfecto en el cual nosotros fuimos redimidos fue por la sangre de Jesús, fue por los méritos de Jesús. Entonces, al momento que Jesús viene, nos redime, nos perdona, viene con su Espíritu Santo, nos sella y empezamos a conocer la buena voluntad de Dios en ello. Muy bien. Como resultado de la salvación, ya una vez nosotros yendo a Jesús, solamente es un resumen rápido de la introducción. Como el resultado de la salvación, la mente de la persona que acaba de ser redimida sabe y comprende la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de quién? De Jesucristo. Entonces ahí vemos que todo es por Jesucristo. Esta persona, la redimida, estaba cegada anteriormente por Satanás, que es el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es que la imagen de Dios. La misma persona ahora redimida, hermanos, ya posee el yelmo de la salvación, el casco en el cual todos los dardos enemigos a su mente son protegidos, como lo dice Efesios 6:17, dice, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es para proteger la mente contra las intrigas. ¿Qué es intrigas? ¿Que alguien que me pueda dar una definición? Las intrigas. ¿Mande? La duda, la acusación. ¿Mande? Pues en realidad todas esas mentiras es cuando han oído a la persona que dicen, me intriga esto, me da duda, me está como poniendo a pensar en algo que está fuera de lo que yo creo, está fuera de lo que yo. Entonces cuando dice este comentario que pongo, esto es para proteger la mente contra las intrigas, y yo puse este comentario, término relacionado con la mente en griego. Esa definición yo la agarré también de ese diccionario bíblico que les digo. Es un término que se usa para poder decir, te voy a proteger de toda esa duda, de todo eso que viene a acosarte a la mente. Efesios 6:11, hermanos, dice,
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Es parte de esa intriga que tiene, que puede causar, ay, me va a pasar algo, ¿no? me está acechando. Entonces Efesios nos lo dice muy claramente que debemos de estar firmes, pero primeramente vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este siglo, el cual está acechando. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Anda como león rugiente buscando a quién puede atacar o puede seducir o puede incluso hasta matar. Muy bien. Ahora, ya no está solo y vulnerable ante el diablo como estaba antes de la salvación, esta mente redimida. Esta nueva persona o criatura, como lo dice 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice 2 de Corintios 5:17? Porque el que está en Cristo, ¿verdad? Entonces, toda nueva criatura ha sido redimida, ha sido puesta conforme a lo que Cristo quiere implementar en la mente de esta persona. Cuando viene a Jesús, cuando es redimida, cuando es alcanzada, entonces viene a ser nueva criatura y tiene ahora el conocimiento de Dios y la voluntad de lo que antes carecía. Esa voluntad que solamente Dios pone para buscarle, esa voluntad que solamente Dios pone para qué, para hacer llena su mente de la escritura, de Dios, pues, sí, a través de su escritura. Muy bien. Dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Van a ser varias escrituras, hermano, porque lo interesante de este bosquejo es que las escrituras son las que van a hablar de lo que vamos a estar viendo. Es Primera de Juan 5:18 al 20. Y dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. ¿A quién no toca el maligno? Al que no practica el pecado, dice la escritura. Amén. Porque sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Cuando somos nacidos de Dios, cuando somos verdaderamente criaturas nuevas, hermanos, nosotros nos alejamos del pecado. El pecado está ahí al acoso, como león rugiente, y ahí está la puerta. La otra vez nos enseñaban, ahí está tocando. Este aparatito como ha hecho daño a las mentes. Pero en el nombre del Señor, hermanos, sí, no tenemos que dejarnos, más bien, yo me incluyo, no tenemos que dejarnos que nos siga engañando, poniendo nuestra mente, o queriendo meter en nuestra mente engaño y caer otra vez en esas prácticas que ya habíamos dejado. Vuelvo a leer el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero dice aquí, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento. Ahí está el no siempre nos dicen el para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hermano. Entonces, los que hemos entendido y que Jesús es nuestro Señor y le hemos confesado como Señor de nuestras vidas, viene y nos redime y nos viene y nos pone y entendemos, porque Él nos da el entendimiento de que estamos en el Dios verdadero y en la vida eterna. Ahora sí, yo quería explicarles a grandes rasgos lo que es la renovación, o más bien, perdón, el ser redimidos de nuestra mente. Solamente es por la obra de Jesucristo, que nos compró con su sangre preciosa.
Y la otra parte es lo que vamos a ir viendo, que es la renovación de nuestra mente. Cuando una persona entra en una relación con Jesucristo, se convierte en una nueva creación. Ya lo vimos como lo dice 2 Corintios 5:17. La mente adquiere una nueva forma de pensar y la capacidad de dejar las antiguas y pecaminosas formas de pensar, hermanos. Era lo que les decía hace rato, tenemos que tener la capacidad, y tenemos la capacidad para poder hacer un lado, dejar un lado esas obras pecaminosas que hacíamos antes de ser nuevas criaturas. Y lo dice más adelante. Indiscutiblemente Dios se dedica a renovar la mente de los cristianos, y es donde vemos Romanos 12:2, que es nuestro versículo central, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu, de nuestra mente. También en Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La Biblia nos dice que pongamos la mirada, hermano, en las cosas de arriba, no en la tierra, como lo dice Colosenses 3:2, siempre en la vista de Jesucristo, aquel que nos redimió y aquel el cual compró con su sangre preciosa. Pablo expresa este término, yo puse este término: derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como lo dice 2 Corintios 10:5. Entonces, hermano, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo. Hermanos, cautivo es estar preso en todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. A la mañana, hace rato platicando con alguien en la mañana, no me acuerdo, decía que a lo mejor nos puede sonar un poco extraño el decir: soy libre por la sangre de Jesús, ¿va? Tengo esa libertad. Pero lo que dice este versículo es que yo debo de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Y a lo mejor nuestra mente no razonará bien, como si tengo la libertad de Jesús, pero aquí me está diciendo cautivo. Sí, hermano. O sea, cautiva su mente, cautiva con toda su mente a la obediencia, pero ¿de quién? De Jesús. De lo que Él quiere que nosotros pensemos, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo hacer esto? Puse una pregunta aquí. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué? Renovar nuestro entendimiento. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, revela, hermano, la mente de Dios. Aquí está todo lo que Dios quiere para nosotros. Aquí está todo lo que quiere Dios para nuestras vidas en las Sagradas Escrituras. Y si usted quiere seguirse renovando y seguir conociendo a ese Dios, pues tiene que leer las Escrituras, hermanos. Tenemos que leer las Escrituras, tenemos que empaparnos de su verdad, tenemos que empaparnos de ese conocimiento de Dios a través de lo que está escrito. Entonces es parte fundamental de irnos renovando, como para ir conociendo más de lo que Dios quiere para nosotros. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie puede comprender a Dios en su totalidad, hermanos. Nuestra mente finita, o sea, a veces nos truena si queremos comprender muchas cosas de Dios, pero muchas de esas Dios dejó revelado lo que quería que conociéramos en su palabra. Romanos 11:34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
Solo mediante la guía del Espíritu Santo, hermano, los creyentes pueden vislumbrar algunos de los pensamientos y acciones de Dios. En realidad tiene la mente de Cristo. Mediante su Espíritu Santo podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar como Él y esperar su respuesta en oraciones, solamente mediante el Espíritu Santo que se nos ha dado. En el momento, ¿cuál? Que aceptamos al Señor como nuestro Salvador y pedimos perdón de nuestros pecados. En ese momento vino el Espíritu Santo y es nuestro ayudador, es el que nos ilumina, es el que nos ayuda a entender lo que ya está revelado, lo que ya nuestro Dios dejó revelado y que quiere que conozcamos. Muy bien, ahora sí, seguimos con el tema. ¿El tema cuál era? El que estamos viendo. Renovación de nuestra mente, amén. Y nuestro texto central pues es Romanos 12:2. Muy bien, ahí vamos a seguir. Dice: todo hijo de Dios es llamado a conocer y comprobar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Para ello, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 12 nos da 2 mandamientos y una consecuencia de cumplir los primeros 2 mandamientos. Y yo los puse de esta manera. Como punto 1, vamos a decir el mandamiento número 1. No os conforméis, ¿a qué? A este siglo. En otras palabras, ya no permitan ser moldeados, y yo lo subrayé esto, hermanos, ya no permitan ser moldeados por las influencias y presiones del mundo actual. Hermanos, es una realidad hoy en día y más que nunca de que no debemos de conformarnos a este siglo, no dejar de moldearnos. ¿Qué es moldear, hermanos? Cuando alguien está, un artesano se dice, está moldeando una vasija de barro. Lo voy a usar para este ejemplo. Yo sé que a veces lo usamos para el ejemplo de que Dios es el alfarero, nosotros el barro, y sí tiene mucha verdad eso, pero lo voy a usar de esta manera. Si usted agarra algo, cualquier cosa, ahorita se me ocurrió el barro, cualquier cosa, y obviamente ese barro no tiene vida, no se mueve, no hace nada por no dejarse moldear, usted le va a dar la forma que quiere, ¿sí? Usted lo va a hacer de la mejor manera que le parezca, sea más ancho, sea más largo, sea más con la parte de arriba más grande, más chica. Cuando dice aquí esta primera parte del versículo 2, no os conforméis a este siglo, es no dejarnos moldearnos por aquellas influencias y presiones que el mundo actual. ¿Cuáles influencias, hermano? ¿Qué no hemos estado viendo en estos tiempos? A nivel educativo, a nivel político, a nivel social y a nivel también religioso. Todas esas influencias, todo ese tipo de presiones actuales hasta cierto punto. ¿Por qué presiones actuales? Porque ya si no lo haces, ¿qué? Hay consecuencias, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros somos la luz de este mundo, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y parte de la renovación es entender cada día lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces no tenemos que dejarnos moldear por este mundo. No debemos ser pasivos, vaya, pues. Como el ejemplo que le decía, dejar y bueno, pues dame vuelta, y si quieres hacer más anchito, menos anchito, no. Sino no dejarnos moldear por las corrientes de este mundo. Todos trabajamos, muchos estudian, muchos hemos ido a ciertas instituciones. Incluso les decía, desgraciadamente, dentro de las instituciones religiosas hay muchas cosas, muchas influencias
del mundo, hermanos. Ni siquiera son bíblicas, son del mundo y se están filtrando. Y todo eso no debemos de conformarnos a lo que dice en Romanos, a este siglo, lo que está tratando de atacar, lo que está tratando de entrar, lo que está tratando de moldear. Hay dos palabras claves que menciona aquí, las cuales son, creo que ahí están, ¿verdad? Las pusieron antes para los que toman nota. La primera es conforméis, que en griego es, ahí les va, hermano, de por sí el español no se me da, ahora imagínense con griego, ¿no? Así que ayúdenme. En griego dice susgematizo, lleva acento en la I, susgematizo. Dejarse moldear, es en el original del griego. Esto implica que sin hacer nada somos moldeados de manera pasiva. Es decir, el mundo se encarga, fíjense, qué definición, el mundo se encarga de moldearnos conforme a las costumbres de la sociedad actual, pero no debemos de dejarnos, hermanos. Si usted se va acostumbrando, es como cuando usted está con ciertas personas o en cierto lugar o con cierto ambiente, hermanos, es bien fácil a veces acostumbrarse. ¿Sí? Y por ahí hay un dicho, mal dicho, pero pues es un buen ejemplo, que dice que entre lobos anda, a aullar se enseña. ¿Por qué? Porque está repitiendo patrones que les están enseñando, que se les está ¿qué? Inculcando y hasta cierto punto moldeando. Y al rato ya lo que era malo, ya no lo mira malo. Y al rato lo que es pecado, ya no es pecado. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando, ¿verdad? A verlo tan fácil. Es como aquel que trabaja, por decir, en una morgue, si se dice así, ¿verdad? Donde están los cuerpos. Se va acostumbrando a ver el muertito y pasa y pasa. Y yo he visto películas que pone que hasta se está comiendo un sándwich ahí haciendo, ¿no? O sea, porque se va acostumbrando. De igual manera, hermano, nosotros nos vamos acostumbrando a veces a todo este tipo de corrientes, a todo este tipo de costumbres sociales, donde al rato ya mezclamos las cosas de Dios con esas costumbres y nos vamos amoldeando. Al rato creemos que son buenas, pero a la luz de las escrituras, las escrituras nos dice que tenemos que tener una separación entre el mundo y nosotros. Pero al rato lo vemos tan normal que creemos que es algo, bueno, pues lo podemos meter, ¿no? Meter en el programita o en el programa. Y sí hay que tener cuidados. Y nosotros no estamos exentos, hermanos, como iglesia, como comunidad. ¿De qué? De estar apercibidos, de no conformarnos a este siglo. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Son cosas que ya sabemos, hermano, pero ¿por qué no las practicamos, pues? Entonces, a veces es necesario repetirlas, ir a las escrituras y volverlas a escudriñar y volverlas a retomar. Esas convicciones, las cuales nadie me tiene que mover, que están en la palabra de Dios, en las escrituras. Amén. Muy bien, seguimos. Y la otra palabrita enseguida es siglo. Mundo actual es el que le da el diccionario bíblico. En griego, aion, corrientes de este mundo. Cuando habla la Biblia y no conformes a este siglo, quiere decir corrientes de este mundo. Lo que el mundo te lleva es como cuando vas a la playa y te viene una ola grande y estás sobre la corriente tratando de mantenerte. Así es esto, hermano. A veces viene esa ola de tanta filosofía, costumbres, malas enseñanzas, doctrinas descontextualizadas, y viene y nos quiere arrastrar, pero necesitamos estar firmes. Firmes. ¿Para qué? Para no movernos, para no irnos con la corriente de este mundo, de este siglo. Entonces, mandamiento número 1 que vemos en este versículo es: no se conformen a este siglo. Número 2, mandamiento número 2 que vemos es: sean transformados.
Sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice la Escritura, de vuestro entendimiento. Hay unas palabritas que puse también ahí que es transformados, en griego es metamorfo, transformar, transfigurar. La palabra que Pablo usó para transformar es la misma palabra que se usó en Mateo 17:2 cuando Jesús es transfigurado. Esta transformación es de dentro hacia afuera, es decir, el cambio comienza del interior y se refleja, hermanos, en lo exterior. Lo que pasó con Jesús es que reflejó el interior de su naturaleza divina, Hermanos, cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros somos renovados, cuando nosotros vamos siendo renovados, se tiene que ver, pues. Se tiene que ver. Se tiene que ver en nosotros que verdaderamente hay una renovación, una transformación. Es como cuando usted renueva su casa. Es como si yo voy a tu casa y me dice, o a su casa me dice, no, es que estoy remodelando, estoy renovando mi casa. Y yo llego y pues la veo igual. Pues que está renovando, ¿no? Es igual con nuestro ser, es igual con todo nuestro ser. Si se está renovando nuestra mente, en todo nuestro ser tiene que dar un hecho de que está siendo renovado. Y no acostumbrarnos a lo que el mundo nos quiere enseñar o nos quiere decir. Hay otra palabrita que es renovación. No puede haber una transformación interior sin que haya una renovación de nuestro entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo leo. No puede haber una transformación interior sin que haya una renovación de vuestro entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En otras palabras, sería: permitan que Dios cambie completamente. Permitan que Dios cambie completamente sus pensamientos internos y comportamientos externos por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hay un cambio completo en nuestra mente, hermanos, no podemos seguir actuando igual. No podemos seguir viviendo igual. Si usted es una nueva criatura, como lo dice segunda de Corintios 5:17, por medio de la obra de Cristo, usted no puede vivir siendo igual, hermanos. Tiene que ser una nueva naturaleza, una nueva criatura y vivir conforme la palabra de Dios nos guía. ¿Han oído ese argumento? Sí, ese argumento que dicen, no, pues es que yo pienso que, yo pienso que, hermano, ajústese a lo que la palabra de Dios dice y que sus pensamientos sean pensamientos conforme a las Escrituras. ¿Sí? Que sea algo congruente lo que digamos y lo que vivimos, conforme a la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en usted, y yo no estoy diciendo que no, es solamente estoy diciendo, si el Espíritu Santo vive en usted, en el momento que dejó que entrara Jesús a su vida, entonces deje que el Espíritu de Dios siga guiando su vida. Permita que Dios cambie completamente sus pensamientos internos y comportamientos externos por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Efesios 4:23 y 24. Y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Seguro que pensamos en eso, hermano. Yo pienso que sí, porque somos hijos de Dios.
y nos rige la palabra de Dios? Yo pienso que sí. Pero son preguntas que podemos hacernos a la luz de la Escritura. ¿Para qué? Para volver a afirmar nuestra fe, volver a afirmar que la obra de Dios tiene que seguir en nosotros. El propósito de esta plática, ya vamos aterrizando. A mí me dijeron una vez, 15 minutos, 20, si no ya los perdiste. Y estamos aprendiendo a hacerlo menos, a hablar menos y que Dios hable. Amén. Pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es a dónde queremos llegar con esto que estamos viendo? No se trata solo de saber, hermanos. Un hijo de Dios no se conforma con saber la voluntad de Dios. Debe comprobarla, es decir, vivir en la voluntad de Dios. Porque muchos probablemente han leído, no, pues Dios quiere, ¿no? Dios quiere su salvación, pero no le hacen caso. Hacen un lado a Jesús. Pero como hijos de Dios debemos de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos su voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos lo que Él quiere para nuestras vidas? Escudriñando las Escrituras, conociéndolo aquí a Él. Y hoy en día, hermanos, este libro tan sagrado lo hemos dejado a un lado. ¿Por qué? Por aquellos reel que están saliendo ahorita, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, a mí me llegan, hermano, a mí me llegan reel de todos lados. Y a veces son descontextualizados o a veces tienen una verdad. O son pedacitos, ¿no? Como de 5 segundos. Y a veces no sabemos ni lo que está diciendo anteriormente. Pero ahorita estamos viviendo en una era digital, una era de ese ambiente de un, ¿cómo se puede decir? De un ambiente digitalizado, que todo está por internet, que todo se está moviendo en ese lado que la verdad, yo no sé ustedes, pero yo a veces les he dicho a mis hijos, hijo, deja a un lado un poquito el celular y vamos a que estudiar las Escrituras. Yo no digo que a veces encuentres buenos devocionales, buenas prédicas, buenos argumentos bíblicos, pero la verdad es una realidad y ustedes no me dejan de mentir como padres, es una realidad. O sea, ahorita están cautivando la mente de nuestros hijos, incluso la de nosotros, para desviarnos de la verdad absoluta que es en Dios. Y te están mareando la mente con tantas cosas y confundiendo mentes. Eso es lo triste, que están confundiendo mentes. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, a lo que le llaman bueno, que le llamaban malo, ahora le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. O sea, ya no saben ni para dónde va a agarrar, pues. Ya no saben para dónde dirigirse. Ya se perdieron en qué era. O sea, ¿cuál era el camino? Nosotros sabemos quién es el camino. Pero necesitamos seguir todos los días, cada día buscándolos. Y nosotros los adultos, bueno, creo que la mayoría son jóvenes adultos y son y son adultos aquí y entendemos esta parte, hermanos. No debemos de conformarnos, sino seguir transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Dios quiere que fíjese, yo puse esto, a ver si me voy a entender, pero es una realidad y quiero darme a entender de esta manera. Dios quiere que le declaremos la guerra a las mentiras de los valores, entre comillas, de este mundo actual. Si usted no se pone en la brecha con los valores que están ahora sacando, ¿cuál es el valor de ahorita? No, la igualdad. ¿Sí o no? Yo creo en la inclusión, hermanos, pero en la inclusión de aquellas personas que tienen una discapacidad, que tienen algo de eso, hermanos.
pero se está desviando. Los valores ya no son esos, se están cambiando. Y nosotros tenemos que hacer frente, hermanos, como hijos de Dios, como sacerdotes de nuestra casa, como encargados del hogar, como parte de una iglesia, de cuidar el cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Con la sana doctrina, hermanos. Entonces, yo le puse esto a bien desde que me pudiera explicar, porque es una guerra. Y ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura más adelante. Dios quiere que le declaremos la guerra a las mentiras de los valores de este mundo actual. Y porque Él quiere que nuestras mentes sean renovadas, Él, con acento en la E, sean renovadas de acuerdo a su palabra, la Biblia, para que así nuestras vidas tengan un estilo, hermanos. Y yo lo puse de esta manera, 24/7, hermanos. Nosotros tenemos que estar como centinelas, salud. Tenemos que estar alertas 24/7, sin dormir, sin estar despistados, sin estar mareados con todas las corrientes de este mundo. 7 días a la semana, 24/7, hermanos, todos los días tenemos que estar apercibidos. Para terminar, yo tengo un pasaje, una cita bíblica, hermanos, y es la siguiente. Segunda de Corintios 10:3-5. Y con este versículo quiero cerrar mi bosquejo, que dice lo siguiente, segunda de Corintios 10:3-5. Y vamos a leerlos todos juntos. Usted léelo juntamente conmigo en su mente y yo lo voy a leer en voz alta. Y dice, pues aunque andamos, ¿qué? Hermanos, todavía estamos en esta carne, todavía no hemos sido glorificados, todavía tenemos lucha. Aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de ¿qué? De nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? ¿Para qué? De fortalezas, hermanos. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, hermanos. Todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Mi pregunta retórica sería, ¿sí llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? ¿Verdad que a veces es necesario recordar este tipo de principios tan básicos, pero tan importantes? ¿Qué es lo que está pensando ahorita, hermanos? Solamente es una pregunta. ¿Qué es lo que está pensando ahorita? ¿En la buena voluntad que es agradable y perfecta, o anda en las cosas de este mundo distraído de la voluntad de Dios? De la voluntad de Dios. Dios ya ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas, hermano. Ya están preparadas. Nuestra decisión es andar en ellas. Debemos de decidir todos los días entregar nuestra voluntad al que debe de gobernar nuestras vidas, que le dijimos una vez, Señor de nuestras vidas. Entonces, hermanos, con esto yo les quiero dejar que no se conformen, hermanos, como dijo Pablo. Yo creo que en ese tiempo la iglesia, hermano, la iglesia en Roma estaba siendo acosada como hoy en día. Y una vez más nos recuerda el apóstol, no nos conformemos, a este siglo, a las costumbres de este mundo. No nos conformemos. Vamos a leer una vez más nuestro texto central, y con esto vamos a terminar. Por eso es que los cantos de hoy era de renuévame, porque teníamos la intención de llegar a un mismo fin, que es reconocer que necesitamos día a día ser renovados
por el Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Amén, hermanos. Estamos en una lucha. Estamos en una lucha. Y estamos en este mundo. Así que nuestras armas no son carnales, son espirituales, pero poderosas en el Señor. ¿Qué les parece si oramos? Y ahí donde está usted, base a lo que miramos, base a este texto, pues ahora sí, una vez más entregarle: Señor, toma control de nuestros pensamientos una vez más, de nuestra voluntad. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la que habla. Tu palabra, Señor, es la que nos instruye. Tu palabra es la que nos dice, Señor, nos rige. Es la que nos tiene que moldear, Señor. No este mundo, no este siglo. Una vez más, Señor, aquí está nuestra mente. Gracias por tu salvación, Señor. De verdad, muchas gracias por tu salvación. Gracias por tu Espíritu Santo. De verdad, Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Y necesitamos, Señor, abundar más en tu palabra para seguir conociéndote, Señor. La buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias. Bendice a mis hermanos con esa bendición que viene de lo alto, Señor. Y que una vez más, Señor, tu palabra quede en sus corazones y que esté ahí, Señor, haciendo la obra a través de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.